Shampoo es la waifu insignia de Ranma y medio, aquella a la que todos aman y a la vez muchos consideran tóxica. Sin embargo, duélale a quien le duela, es internacionalmente el personaje más sexy de Rumiko Takahashi. No se preocupe, cuando Shampoo y yo estemos casados, vamos a seguir cuidando de usted. Hace un tiempo en mi canal hice un video épico que les encantó a todos ustedes. Muchos seguramente se suscribieron al canal por él, y para el que no lo conozca se los voy a dejar por aquí arriba. En ese video les dejé saber cuáles eran los mejores capítulos de la waifu del cabello morado, y en esta ocasión, celebrando lo precioso que está el día, vamos a hacer la continuación de este video, en donde nuevamente voy a decirte 5 capítulos de la waifu del cabello morado que no te puedes perder. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y por favor sígueme en Instagram, donde hay muchísima más libertad para publicar contenido de manera frecuente de nuestra serie favorita. Dicho todo esto, comencemos con el video. Shampoo es recordada más que nada por sus manipulaciones en la serie, y el capítulo 43 es precisamente uno que nos muestra otra de las aventuras provocadas por las locuras de esta waifu. Claro, así Ranma hará todo lo que yo le ordene. En este capítulo, la prima hermana de Lun ha cocinado unos panes con un ingrediente secreto, el cual logra dominar a la persona que los coma a través de estornudos, con el objetivo y la finalidad de manipular al protagonista. Sin embargo, y como siempre, en un loco giro de acontecimientos, las cosas se le iban a complicar a Shampoo, pues el sonido que escuchó Ranma y por el cual sería dominado sería el estornudo de un gato que estaba presente en el momento en el que comió la comida de esta preciosa waifu. Y para acabar de embarrarla completamente en este capítulo, pues resulta que la protagonista Kanetendo le termina dando un resfriado, cosa que hace que ella esté permanentemente estornudando. Ya estaba profetizado esto, que iban a despreciar la palabra de Dios por agarrar el estiércolero que les enseñó la madre que los parió a estos perros. Así que ya se imaginarán ustedes por dónde va la locura en este capítulo, en el cual finalmente la chica más sexy de toda la serie es derrotada de nuevo. Pero para el tema del video es sinceramente uno de los mejores capítulos de la waifu del cabello morado, pues a pesar de que es derrotada, cosa que ya no es novedad para nadie, es una aventura muy divertida. Shampoo, en verdad eres una chica muy linda. Finalmente te das cuenta. En videos anteriores ustedes me han pedido que incluya capítulos en los cuales, aunque nuestro personaje no sea la figura principal, tenga momentos muy divertidos. Por eso en este video decidí agregar el capítulo 70, pues aquí sucede, pasa y acontece que supuestamente la mamá de Ranma va a regresar y le está pidiendo supuestamente al protagonista que se vaya con él. ¿Por qué mentiría? Porque imagino que es como respirar para ti. Cuando todas nuestras chicas se enteran de que esto supuestamente va a suceder, como era de esperarse, todas están dispuestas a irse con nuestro amado rompecorazones trenzudo, y el maestro Japosai se le ocurre la brillante idea de hacer que todas participen en una competencia, en donde debe fingir que él es la madre de nuestro protagonista, y las chicas deben hacer todos los quehaceres de la casa. Pero que lo hagan bien, ya que ella va a elegir a la mejor. Este capítulo es una partida de risa, pues las waifus se tiran frases épicas, sin contar todos los momentos divertidos que tienen, para una conclusión que está completamente alejada de la realidad como siempre, pero que sin duda, aunque el capítulo es un relleno, es de los más divertidos de la serie. Porque si se quedan atrás, sin Ranma se van a quedar. El episodio 143 es otro de los capítulos en donde de manera formal la waifu del cabello morado vuelve a besar al protagonista, aunque esta vez en su forma de gata. En este episodio el gato gigante de la campana captura a Shampoo para que sea su esposa. Sucede que le ha puesto un hechizo el cual le impide que ella pueda escapar, al menos que reciba un beso de su príncipe encantado. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Este capítulo, al igual que muchísimos otros, es muy gracioso, pues aquí se ve nuevamente otra de las tantas situaciones en las que el protagonista está entre la espada y la pared, pues aunque para cualquier hombre sobre la faz de la tierra fuera fácil de cumplir la divina tarea de besar a la sexy Shampoo, para Ranma resulta algo imposible de hacer. ¡Marica! 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 Para hacer una aclaración, este capítulo es canon, y una de las cosas que tiene que notarse aquí es el gran corazón que tiene la protagonista, pues aunque ella está muy enamorada de Ranma, no puede dejar que Shampoo se quede con su forma de gatita para siempre. Por eso decide mejor permitir que su novio bese a la waifu del cabello morado para salvarla, cosa que demuestra una de las grandes cualidades que tiene la protagonista. Mira bien la tabla, mira. Pero volviendo con el tema del capítulo, es una aventura súper divertida, en donde nuestro protagonista lucha para salvar a la preciosa amazona china, logrando finalmente darle aquel anhelado beso, aunque no de la manera que todos hubiéramos querido verlo, sino de la forma de gatita.
Shampoo. Eso no pasará. En el capítulo 53 es otro en los cuales la waifu del cabello morado tiene un enfrentamiento con Akane Tendo para quedarse con el amor del protagonista. Y miren que hay varios capítulos así en la serie. Ni Shampoo. Ni Hao, Ranma. Esta vez todo pasa en la playa, en donde el maestro Happosai se saca otra de las cosas legendarias y poderosas que tiene ocultas por ahí. En esta ocasión se trata de una pulsera la cual contiene 3 píldoras capaces de provocar el enamoramiento de quien las consuma, una por poco tiempo, la otra por un día y la más poderosa para toda la vida. Ya se imaginarán ustedes el desorden que esto provoca en este episodio, en donde Shampoo va a luchar para que Ranma coma una de las píldoras y se enamore de ella, logrando incluso engañar y derrotar al maestro Happosai, aprovechándose de su gran debilidad por las mujeres bellas. Mi amor. Quisiera ir a pasear con usted si está de acuerdo, claro. Luego de una pelea intensa en donde Ranma nuevamente se enamora hasta por un breve tiempo de la bisabuela, nuestra waifu se va nuevamente con las manos vacías, dejándonos a todos el recuerdo de otro episodio divertido. En ese caso, si solo queda la pastilla de un día, tómala, Ranma, y mírame, pasaremos un día felices. Ahora es el turno de hacer las trampas. Como saben, yo soy reconocido por todos ustedes como un especialista en ligar varios arcos en una sola posición. Sin embargo, esta vez no hablaré de arcos, sino de las películas y de las ovas. Dejaré de inmediatamente fuera la ova 1, la cual ya mencioné en el primer video que le hice a esta waifu. Y también le dediqué un capítulo completo donde marco las diferencias del anime con el manga, que se los dejaré por aquí arriba por si no lo han visto. En fin, quiero hacer mención a las otras ovas donde aparece esta waifu, porque a pesar de que no es la protagonista, tiene muchos momentos importantes que son recordados por toda la fanaticada, ya sea en la Navidad de los Tendo, en el túnel del amor o en el capítulo de las 2 Akane. En estos episodios ella no es la protagonista, ni tiene un papel estelar, pero sin duda no fuera nada lo mismo sin la presencia de la preciosa Shampoo. Así que dejaste que te besara. Al igual como les mencioné a ustedes que voy a hacer un poco de trampa con el tema de las películas, donde si bien no era la protagonista, tuvo papeles bastante interesantes. En la primera película salvó al protagonista en una pelea, y esa fue una escena memorablemente épica. Mientras que en la segunda película era igual que siempre una de las chicas que se veía más sexy, aunque en mi opinión personal considero que realmente Ukyo y Nabiki sobresalieron más. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Pero de igual manera, Shampoo es recordada por todos los fanáticos, incluso por aquellos que no conocen mucho de la serie, ya que es uno de los personajes más sexys de todo el mundo anime, aunque la razón para muchos todavía no quede suficientemente clara. Su papel en la serie Ranma y medio es sin duda sumamente relevante, porque es una fiel contendiente del amor de nuestro protagonista. Pero ahora te pregunto a ti, ¿qué es lo que más te gusta del personaje de Shampoo? ¿Cuáles son los capítulos o escenas que más te gustan de esta sexy waifu? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta, compártelo y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!